Amigos, ¿cómo están? Hemos llegado al segundo tema bíblico de este mes de septiembre del año 2022. Los saludo el Padre Manuel Ramírez desde la parroquia de Villa Hidalgo, Durango, con mucho gusto, como parte del servicio que hacemos en el programa Trascendencia en línea para todos los fieles para todos los fieles radioescuchas que están con nosotros cada vez que podemos entrar a sus hogares a través de ahora ya los medios de comunicación como su celular, sus computadoras. Amigos, en este día vamos a ver un tema muy interesante: cómo citar en la Biblia. Los invitamos a quedarse con nosotros, va a ser un tema muy importante y ahora los invito a hacer una oración a Dios Espíritu Santo para que nos acompañe en esta meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a conocer rectamente la verdad y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo, no, Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Amigos, pues ahora vamos a hablar un poquito de cómo citar en la Biblia. Ya el día de ayer o en el último tema que tuvimos, veíamos cómo la Biblia contiene la revelación de la palabra de Dios y que hay una grande división primero, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, la preparación para la revelación plena a través de Jesucristo, y el Nuevo Testamento de todo lo acontecido en la revelación bíblica que nos trae Jesucristo y los primeros años de la iglesia. Sin embargo, hermanos, cuando vamos a un curso bíblico o a un curso de pastoral, es muy frecuente que nosotros nos encontremos con la dificultad de que el instructor, el sacerdote, el hermano que guía la sesión de pastoral nos diga: en la Biblia van a encontrar tal cita, y no es poco frecuente que algunos hermanos digan por ignorancia en qué página. Y esto es, hermanos, porque siempre estamos acostumbrados en que los libros se dividen, por ejemplo, en capítulos, y la parte de cada capítulo se da a través de diferentes páginas. Esto es una manera muy clara o muy común en esta época. Por eso mucha gente va a decir, pues, ¿en qué página? Sin embargo, para nosotros sería muy difícil por el número de versiones que hay de la Biblia que puedan coincidir todas las Biblias en la misma página, lo cual es prácticamente imposible. Y generalmente todas nuestras meditaciones, hermanos, todos nuestros textos que nosotros leemos están repletos de citas bíblicas en las cuales nosotros tenemos que ir meditando. Este es un texto que nos habla acerca de cómo celebrar a Cristo en la Semana Santa y en el tiempo de Pascua. Pero vean este cuadro, por ejemplo, se los pongo aquí a la vista de ustedes. Vean cómo los cuadros están llenos de citas bíblicas. La creación hermosa y buena, Génesis 1,11-2,2. Y así, hermanos, toda nuestra literatura
está llena de citas bíblicas. Miren, ahí está. Lecturas bíblicas del oficio de lectura del Jueves Santo, Hebreos 4,14-5,10. Y así, hermanos. Y podemos decir, bueno, hermanos, pero ¿qué significa? Por ahí me desapareció la ropa, perdón. Es la pantalla verde. ¿Qué significa, hermanos, este montón de letras? Bueno, primero habremos de ver una pequeña historia, hermanos, en la que nos daremos cuenta que ha sido un esfuerzo de varios siglos para que nosotros hoy disfrutemos de la división de capítulos y de versículos. El primero que habremos de recordar es a Stephen Langton o Esteban Langton, que fue un arzobispo inglés de Canterbury, sí, la que ahora es sede de el obispo de la iglesia anglicana cuando era católico, cuando había unidad con la iglesia católica en el año de 1226, da a conocer un trabajo que hizo a partir de la versión de la Vulgata, que es la traducción al latín de San Jerónimo, que durante el primer milenio dominó en Roma y en la iglesia latina esta versión de San Jerónimo de latín, bueno, en latín de las lenguas originales. Entonces, en el año 1226, Esteban Langton divide la Biblia, los libros que ya conocemos, los 73 libros, en versículos. Perdón, en capítulos primero. Entonces, Esteban Langton divide la Biblia en capítulos. Es una gran ventaja, pero nosotros conocemos que la Biblia se divide también en versículos. Entonces, fue Santos Pañino, un judío convertido que después se hace dominico, que durante 25 años se esforzó para que tuviéramos nosotros la Biblia dividida en versículos. Cada capítulo tuviera un número determinado de versículos. Y fue hasta el año de 1551, bueno, Santos Pañino fue en el año de 1527 y fue hasta el año de 1551 que el francés Roberto Estienne hizo ya la última versión de la Biblia dividida en versículos. Entonces, resumiendo, la Biblia se divide en dos grandes partes: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, 46 libros, el Nuevo Testamento, 27 libros. Cada libro se divide gracias a Esteban Langton en el año 1226 en capítulos. Arzobispo de Canterbury. De hecho, fíjense, hay una estatua de este arzobispo. Aquí yo hago un paréntesis. Vean cómo la historia de la iglesia, la unidad de la iglesia está más cerca de lo que nosotros pensamos, ya que todos hemos participado por cuestiones humanas. Enrique VIII hace la división de la iglesia anglicana de la iglesia romana, de la iglesia de Roma. Entonces, le debemos a un arzobispo de Canterbury, allá en Londres, que tengamos la división de capítulos. En el año 1527, Santos Pañino, un judío converso que se hizo monje dominico, nos da la primera división en un trabajo de 25 años de versículos. Y la primera edición impresa, Roberto Estienne, un francés, en el año de 1551 hace la división de
definitiva de los versículos. Entonces, hoy todos sabemos que Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3, 16, nos dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Apocalipsis 3, 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si abres, cenaremos, entraré y cenaremos juntos. ¿Cuántas citas bíblicas conoces, hermano? Es muy importante que hagamos un esfuerzo de memoria, no tanto como los hermanos separados, pero sí es bueno que tengamos algunas citas bíblicas dentro de nuestro repertorio de conocimiento religioso. Pero ¿cómo vamos a encontrar en la Biblia concretamente una cita? Vamos al libro y vamos a encontrar un número grande entre las páginas de nuestra Biblia. Ese número un poquito más grande es el número de capítulo y seguido por números pequeños que se encuentran entre los versículos, entre el texto que vamos a leer. Esos son los versículos y a veces son versículos tan largos que pueden llegar a dividirse en diferentes partes que se van a designar a través de letras. Ahora les voy a compartir, hermanos, esta presentación para ir nosotros aprendiendo un poquito mejor esta manera de aprender. Entonces, nosotros, hermanos, habremos de entender que cómo encontrar una cita bíblica. Aquí, hermanos, lo haremos a través de estos cuadros que tenemos frente a nosotros. Primero, vamos a encontrar la abreviatura del libro. Cada libro ya a través de los años se le ha designado una abreviatura que no cambia, es una abreviatura reconocida universalmente. Por ejemplo, Génesis JGN, Juan JN, Apocalipsis AP, Marcos MC, Mateo MT, Lucas LC, así. La abreviatura, en lugar de poner todo el nombre de Juan, ponemos JN. Luego tenemos, por ejemplo, un número separado con una coma. Esta coma nos ayuda a separar capítulos de versículos. Juan, capítulo 3, versículos 5. Pero si hay un guión, el guión nos hace leer la palabra hasta o a del Juan, capítulo 3, coma, separa capítulo de versículo, capítulo 5 hasta el versículo 8. Vamos a leer todos estos versículos, incluido el 8, incluido el 5. Todo el versículo 5, todo el versículo 6, todo el versículo 7 y todo el versículo 8. Entonces, es la primera gran manera de citar una cita bíblica, la más conocida. Yo les decía el ejemplo, Juan 3,16. Solamente el versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo, etcétera. Entonces, aquí tenemos una primera manera de citar en la Biblia. Luego, ¿cómo le hacemos si queremos
leer o se nos pide leer varios capítulos. Si el texto comprende varios capítulos, de esta manera lo haremos. Igual que los versículos se separarán con un guión. Acuérdense que se lee la palabra hasta. Génesis, en el ejemplo, Génesis capítulo 3 hasta el capítulo 5 o al capítulo 5. Quiere decir que vamos a leer todo el capítulo 3, todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5. Pero hay una cuestión muy interesante que queremos, y esto es muy claro, clásico en las citas litúrgicas de la Biblia, cuando los leemos en la misa. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 4 al o hasta el versículo 3, hasta el capítulo 3, perdón, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 4 al capítulo 3, versículo 7. Entonces, ahí tenemos, hermanos, esta manera de citar la Biblia. Tenemos la abreviatura del libro, Génesis. En la coma divide capítulo de versículo. El guión significa al o hasta. Y lo que va después de el guión, si ya hubo una coma anterior, si ya nos citó una cita completa, 2, 4, después del guión, lo que seguirá será un capítulo. Al capítulo 3, versículo 7. Hermanos, puede parecer de repente un poco complicado. Si tú no estás acostumbrado a esta manera de hablar o manera de leer la Biblia, quizá en unos primeros momentos se puede tornar algo complicado. La práctica, la frecuencia de utilizar este método nos va a dar soltura. Luego, varios versículos de un mismo capítulo, pero yo no quiero leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, sino solamente, por ejemplo, el versículo 1 y el versículo 10 y el versículo 15. ¿Ahí cómo le hago? Vamos a poner un punto o vamos a encontrar un punto. Versículos seguidos con guión, versículos independientes con un punto. Sí, versículos seguidos se ponen con un guión, versículos independientes con un punto. Génesis, capítulo 2, versículos 3 y versículo 8 y versículo 13. Sí, así leemos esta cita bíblica. Génesis, capítulo 2, versículo 3 y versículo 8 y versículo 13. Ahora, varias citas de distintos capítulos de un mismo libro o de distinto libro. Para eso vamos a ocupar el punto y coma. Por ejemplo, Génesis, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Pero después del punto y coma, quiere decir que vamos a buscar solo el capítulo 4, versículo 3. Libro del Génesis del capítulo 3, versículos del 4 al 6 y capítulo 4, versículo 3. Ahora, si queremos incluir otro libro, como en este caso del ejemplo, Génesis, capítulo 2, versículos del 4 al 6 y
libro del Éxodo, en este caso ese es el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 2 al 5. Entonces, es una manera como podemos ir entendiendo la lectura de las citas. Esto les digo, es muy frecuente en los estudios teológicos, estudios pastorales, estudios bíblicos, por supuesto, o en la liturgia cuando nos piden citar algún texto, que entre paréntesis en la liturgia, cuando usted vaya a leer un, una lectura, jamás tenemos que leer la cita. Hay algunos que llegan al Lambón y dicen, lectura del Génesis, capítulo 3, versículo del 4 al 6. No, eso no se dice nunca en la liturgia. Solamente decimos lectura o del libro del Génesis. Ahí en la liturgia no estamos haciendo un estudio bíblico. Por eso ahí no se cita la completa, la cita, no se dice completa la cita, sino solamente de qué libro estamos leyendo esta lectura en la liturgia. Finalmente, amigos, para señalar parte de un versículo, ya les decía que algunos versículos pueden ser tan extensos que se dividan en diferentes partes. Se pone la letra minúscula A, B. Si, por ejemplo, si un versículo se divide en dos partes, Génesis capítulo 3, solamente la primera parte del versículo 4. Génesis capítulo 3 y solo la primera parte del versículo 4. Y, por ejemplo, Génesis capítulo 2. Si está la coma aquí, ¿qué significa? Que lo que sigue es un versículo. El versículo 5 al versículo 7 en la segunda parte del versículo 7. Amigos, también en ocasiones se nos pide leer algún texto desde un versículo determinado hasta el final de dicho capítulo. Para eso no tenemos que poner el número final de versículos, sino tenemos una herramienta, la letra S. Se pone la letra S después del número de capítulo o de versículo para decir y siguientes. ¿Sí? Génesis capítulo 4, versículo 8 y siguientes. Vamos a leer hasta el final del capítulo 4. Hermanos, pues de esta manera les he querido compartir este método que tenemos para buscar citas en la Biblia. La práctica hace al maestro. No se desespere usted. No se desespere. Agarre su Biblia, aquella que le regalaron en la quinceañera a su hija, aquella de la primera comunión y que tiene guardado de una manera muy cuidadosa. No, la Biblia que no se utiliza es una Biblia que no sirve para nada. Entonces, la Biblia hay que leerla. Estamos en el mes de septiembre. Lo motivo a usted, te motivo a ti, hermano, para que tomes tu Biblia y vayas buscando citas, vayas conociendo la palabra de Dios de una manera ordenada. Pues hermanos, ojalá que este tema les sea de utilidad y muy pronto nos veremos con una nueva meditación bíblica, con un nuevo estudio bíblico referente al mes de septiembre del año 2022, mes de la Biblia. Hermano, Dios lo bendiga y que pase una feliz tarde, una feliz noche, según el momento en que esté leyendo, esté viendo este video. Dios lo bendiga.